Vamos a ver ahora el interfaz de Adobe Photoshop. Las últimas versiones están manteniendo el mismo interfaz, el cual en la parte de bienvenida, ni bien iniciamos el programa, nos aparece lo cual tendríamos acá una serie de elementos, por ejemplo, una bienvenida, e incluso hay muchos tutoriales, algunos en español, y aquí los últimos elementos que hemos utilizado. En la parte izquierda tendríamos los archivos, por ejemplo, mis archivos, y algunos otros relacionados con los programas de Adobe. Lo que generalmente nos interesa sería abrir un documento de Photoshop o crear uno nuevo. Entonces esta es la interfaz de bienvenida, y acá para crear un nuevo documento o abrir uno ya existente. Si digo abrir, tendré que ir a buscar dónde estaría mi documento y le digo abrir. Eso sería todo. En cuanto a archivo, tendríamos que crear un nuevo archivo a partir de unas preconfiguraciones que tendríamos acá. Los que trabajan con fotografías, podemos ver muchos más elementos preestablecidos con sus propias configuraciones para imprimir, para obras de arte e ilustraciones, para web, para dispositivos móviles y para películas y videos. Siempre tienen acá muchos más para visualizar. En el caso de película y video, por ejemplo, tendríamos acá el de Full HD, tendríamos acá 4K, 2K, 8K y así sucesivamente las diferentes resoluciones. Lo único que tendría que hacer es, según mis necesidades, elegir uno de ellos y le digo crear. Entonces ya me aparece con todas las configuraciones que había establecido. Si yo quiero uno totalmente personalizado, pues tuviéramos que saber algunos conceptos básicos. Tendríamos en nuestro canal de Johnny Gallardo conceptos básicos para comprender la edición de imágenes. Entonces acá en nuevo, por ejemplo, tuviese que saber todos estos parámetros. Si damos una repasada de manera general, tendríamos anchura del documento, 600 píxeles por ejemplo, y no solamente podemos trabajar en píxeles, sino otras unidades. Aunque el píxeles se maneja en unidades virtuales y todas estas otras en unidades físicas. Significa que para impresión tendré que utilizar estas medidas, pero para trabajar para dispositivos electrónicos como computadoras, monitores, televisores, celulares, tablets, todo eso, siempre manejamos píxeles. Entonces acá tendría un ancho y un alto del documento en blanco que estamos observando, y lo puedo decir 1000 píxeles de ancho y unos 600 o 500 de alto. Esto es irrelevante porque si lo pongo acá más ancho que alto, entonces se cambiaría automáticamente. Cuando vamos a trabajar con múltiples hojas y documentos, entonces recién habilitamos mesas de trabajo para cada uno. Por ejemplo, puedo hacer una revista entera únicamente en un solo espacio a través de mesas de trabajo y no tener que crear varios documentos hoja por hoja, ya que aquí en mesas de trabajo me va a permitir crear varias hojas. En cuanto a la resolución, de manera sistemática podríamos decir que 72 píxeles por pulgada, siempre vamos a elegir esto preferentemente, y 72 píxeles por pulgada sería equivalente para todo tipo de monitores. Si voy a imprimir, podría utilizar 150 píxeles por pulgada, si voy a imprimir en mi casa, o incluso hasta 200, es bastante. Si voy a imprimir en una impresora ya industrial, 300 píxeles por pulgada o arriba. Nosotros tendríamos que preguntarle en qué resolución le vamos a dar para la impresión. Entonces, como vamos a trabajar ahora ejemplificando solamente para pantallas, 72 es más que suficiente. En modo de color, el RGB es para pantallas, el CMYK para impresión. Puedo utilizar esto para pantallas. Suficiente aquí saber que con 8 bits tendríamos la cantidad de colores necesarios para cualquier tipo de proyecto. Estos son demasiados colores y muy rara vez se utiliza. Entonces con 8 bits tendríamos más que suficiente. El contenido de fondo, cuando he generado anteriormente, me ha puesto blanco, pero no tiene por qué ser precisamente blanco. Yo puedo hacer un clic y cambiar cualquier otro color de fondo, por ejemplo este es rojo. Y otras opciones avanzadas, por ejemplo acá
Si no quiero complicarme, lo dejo tal cual está, no va a haber ningún problema. Si quiero todavía personalizar más, el perfil de color, si he elegido un RGB, me da perfiles de color RGB. Si elijo CMYK, me va a dar perfiles CMYK. Entonces, si le digo que no, color RGB, al momento de exportar o guardar mi trabajo, recién podría establecer el perfil de color. Si voy a trabajar para pantalla y no quiero complicarme, simplemente vengo y elijo Adobe RGB y eso es todo. Incluso el estándar RGB podría utilizar cualquiera de los dos. En este caso Adobe RGB. Esto también lo dejo como está. Si hubiese utilizado CMYK, entonces aquí puedo elegir este espacio de CMYK. Esto es todavía más complejo, ya que cada impresora tiene un perfil de color independiente. Pero en impresoras domiciliarias, entonces no tendríamos por qué complicarnos. Cualquiera de estos perfiles de color es totalmente válido, porque no es muy complejo lo que sería la mezcla de color, el tipo de papel, el tipo de tinta, el espesor de la tinta, cosas así. Están manejando más o menos un estándar. Por eso decimos que si no queremos complicarnos acá, simplemente elijo un modo de color y eso es todo. Ahora digo crear y está con el fondo que acabo de establecer. Tendríamos el tercer interfaz propiamente de trabajo. Acá hemos dicho el primer interfaz será el de bienvenida, el segundo de nuevo documento y este tercero prácticamente de trabajo. Acá se acumularía cada trabajo que voy a generar en una nueva pestaña. Tendríamos en la parte izquierda las herramientas, en la parte derecha los paneles que vamos a ir acumulando según nuestras necesidades. En la parte superior tendría un menú. Gran parte de las cosas que hay en el menú ya lo disponemos en los paneles, al igual que en los menús contextuales. Cuando hacemos clic con el botón derecho en una determinada área o acá clic con el botón derecho sobre la capa, tendremos un montón de opciones. Entonces nosotros vamos a ir adaptándonos y rara vez vamos a utilizar el menú. En algunos casos sí, y en algunos directamente con atajos de teclado en lugar de tener que venir al menú, que es mucho más fácil. Por ejemplo, para deseleccionar apretamos control D, para invertir selección shift control I. Por ejemplo, el tradicional para cortar, copiar, pegar siempre se utiliza copiar control C, cortar control X, pegar control V. Esto es en la mayoría de los softwares, entonces es muy similar esto. Por lo tanto, la parte del interfaz es bastante interesante porque es totalmente adaptable. Si yo le quitase el grupo de herramientas, el panel de propiedades, el panel de ajustes, todos estos paneles de capas, canales y trazados, me quedo de esa forma. Entonces, como trabajamos a través de mesas, vengo a ventana, espacio de trabajo, y en estos espacios de trabajo yo puedo establecerlo. Por ejemplo, estamos trabajando con aspectos esenciales. Acá está con esta pequeña flecha, con este pequeño símbolo que me indica que estoy trabajando con esto. Pero este espacio de trabajo acabo de mover todas las cosas que teníamos ahí. Entonces, yo vengo acá y digo restaurar del espacio de trabajo llamado aspectos esenciales. Restauro nuevamente como al principio me aparece. Entonces así lo teníamos y esto anteriormente yo lo había quitado. Entonces podemos personalizar. Nuevamente podríamos quitar todo y solo quedarnos con lo que nos interesa, porque muchas veces no utilizamos todo esto. Por lo general, para la mayoría de los trabajos yo lo puedo utilizar básicamente unos cuantos, pero si quiero un espacio mucho más específico, entonces aquí en espacios de trabajo, en el menú ventana, tendríamos para trabajar con 3D. No olvidemos que en las últimas versiones poco a poco va a ir quitando cosas 3D. Photoshop, probablemente otro programa va a comenzar a retomar absolutamente todo lo relacionado con 3D o realidad virtual. Es así que lo que voy a hacer generalmente acá es, por ejemplo, elegir un espacio de trabajo. Si voy a utilizar para diseño gráfico y web,
Entonces vemos que he activado y solamente nos aparece unos cuantos paneles acá, de esa forma. Historia, color, muestras de color, todo lo relacionado al texto como carácter, párrafo y pictogramas. En la parte de abajo, propiedades, biblioteca de mis diferentes elementos que he acumulado y composición de capas. Mucho más abajo se ha escondido capas. Hago un clic y se desplaza. Hago doble clic y se esconde, igualmente con cualquiera de estos. Si hago doble clic, se esconde. Hago un clic, se muestra. Acá también, en cualquiera. Doble clic para esconder, un clic para mostrar. Muy bien, entonces, si yo lo he desconfigurado, cualquier espacio de trabajo que estoy utilizando, hemos dicho que venimos, espacio de trabajo, y digo acá restaurar este espacio de trabajo utilizado, que se llama gráfico y web. Nuevamente lo tendríamos como al principio. No solamente tendríamos esto de aspectos esenciales, también gráfico y web, pintura o para trabajar con fotografía. En cada uno de los casos lo que voy a hacer generalmente sería acá tener que reubicarme. Vengo a ventana, espacio de trabajo y por ejemplo aspectos esenciales. Los aspectos esenciales lo había yo modificado, pero hemos dicho que podemos venir y restaurar. Nuevamente estaría acá. Ahora yo puedo configurar mi propio espacio de trabajo. En primera instancia quiero estas herramientas así, no las quiero acumuladas de esa forma, sino así para verlo mucho más fácil. El panel de historia no lo voy a utilizar, el de comentarios tampoco, el de color no, generalmente el de color aquí lo manejamos, el de motivos tampoco, degradado. ¿Por qué no utilizamos todos estos paneles? Porque cuando en propiedades yo trabajo, siempre me aparecen más opciones y entonces cuando digo ver más, es ahí donde varios paneles me va a mostrar relacionado exclusivamente a la herramienta que estamos utilizando. Entonces es innecesario tener tantas cosas acá. Por ejemplo, para fotografía generalmente trabajo con propiedades, ajustes y abajo capas. Canales muy rara vez utilizo o trazados. Entonces yo me quedo generalmente con propiedades, ajustes y capas. Entonces vengo a ventana, espacio de trabajo y digo nuevo espacio de trabajo. Y lo pongo mi nombre, por ejemplo, y lo voy a decir Johnny. Todo lo demás lo puedo dejar como está porque no he cambiado nada, ni la barra de herramientas. Acá se puede configurar la barra de herramientas, no lo he hecho. No he cambiado los menús, no he agregado métodos abreviados de teclado o shortcuts, no lo he agregado. Me quedo con mi espacio de trabajo y digo guardar. Ahora por más que yo lo desconfigure, lo saque, lo pierda todo, acá, entonces estoy trabajando así, vengo a ventana, espacio de trabajo y vemos que está activado Johnny. Y restauro Johnny y otra vez está como mi espacio configurado. Y así puedo ir acumulando varios espacios de trabajo según lo que yo necesite. Y si quiero eliminarlo, acá está eliminar espacio de trabajo, el que estoy utilizando. Si yo viniese a otro documento, vengo a otra área, a otro programa, o cuando nuevamente abra Photoshop, o incluso puedo exportar a la nube mi configuración de espacio de trabajo. Y cuando abra otro Photoshop en otra computadora, directamente vengo y aquí ya se va a encontrar mis espacios de trabajo y simplemente elijo. Entonces ya sabemos cómo estaría este espacio de trabajo personalizado. Entonces si desde cero yo quisiera poner todo, no lo que está, entonces ¿dónde voy a encontrar? Aquí en ventana. Todos estos son los paneles con los cuales trabajamos. Mucho más abajo, saliéndose de la pantalla, hay una opción que dice herramientas. Hago clic y aquí está. E incluso puedo acoplarle a la derecha, me muestra con un azul, pero estamos acostumbrados a utilizar a la izquierda. Cuando arrastro a la izquierda vemos como me aparece una línea azul casi celeste. Lo suelto y ya está mi herramienta. ¿Qué ha pasado con los otros paneles? Puedo recuperarlos. Tengo que saber el nombre, por ejemplo, el primero de los casos, el que más utilizo, el que más se utiliza en las nuevas versiones. Siempre ha sido esto, porque antes estaba en la parte superior, pero ahora ya no.
estaría acá la parte de propiedades. Hago clic en propiedades, este panel ya es importante. Entonces hago clic desde el nombre sin soltarlo, lo arrastro aquí en la parte derecha y como está mostrando una línea azul, lo suelto ahí y ya estaría. Ajustes, puede hacer lo mismo. Esto es para cambiar color, brillo, contraste de las fotografías. Hago clic desde el nombre y arrastro y lo voy a poner al lado de propiedades y lo suelto. Si hubiera estado así, primero ajustes y luego propiedades, tranquilamente lo arrastro hacia la derecha y ya lo he movido. Ahora me falta otra cosa que siempre se utiliza, el cual sería capas. Acá está capas, trabajamos a través de capas en Photoshop. Desde el nombre lo arrastro y en lugar de poner aquí al lado, lo arrastro hasta más abajo y me aparece una línea azul en la parte inferior de propiedades. Lo suelto y ya estaría aquí. Si hago doble clic, está escondido en la parte de abajo, capas. Si hago un solo clic, nuevamente me muestra las capas. No olvidemos que en la parte de apariencia, acá podría venir. Hay uno que dice opciones de panel. Y acá podría cambiar mi apariencia de las capas. Muy bien. Otra de las cosas que podríamos cambiar de la apariencia de acá, de la interfaz, sería en edición. Mucho más abajo está preferencias. Y acá dice interfaz. Entonces yo puedo cambiar el color a un interfaz claro, relativamente claro, un gris un poquito más oscuro y el negro. Entonces tendría acá diferentes cosas para cambiarlo. Voy a apretar OK, esto me voy a quedar. Entonces ya sabemos cómo funciona esto de la interfaz de Photoshop.